Buenos días, compañeros. Soy Greg Gustavo Rivka Hernández de la carrera de Ingeniería Telemática de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y para la materia de Arquitectura de Computadoras 1 demostraremos cómo dar mantenimiento a un computador como el que tenemos aquí. Para eso, primero veremos las herramientas que necesitamos. Daremos una pequeña franela o paño para la limpieza, una brocha para la limpieza más profunda e inclusive, si se tiene a mano, aire comprimido que permitirá llegar a zonas más adecuadas. También necesitaremos para el desarme del mismo un desarmador tanto plano como de cruz, y como medidas de seguridad utilizaremos una pulsera antiestática para evitar que la electricidad estática de nuestro cuerpo afecte los circuitos internos del ordenador, y un cubrebocas para evitar aspirar el polvo salido durante la limpieza. Lo primero que haremos es colocarnos el cubrebocas para evitar aspirar cualquier partícula de polvo. Seguido de esto, tomaremos nuestro desarmador de cruz, y en la parte trasera del computador se observan los tornillos de la carcasa. Toda carcasa tiene un pequeño seguro y es retirable de una de sus ventanas, por lo general donde se encuentra la zona de flujo de aire. Entonces, lo primero que haremos es retirar los tornillos. Obviamente realizaremos todo nuestro mantenimiento con el computador desconectado de corriente eléctrica y de cualquier periférico de entrada o de salida. ¿Sí? Seguido de esto, se acuesta el computador de forma horizontal y se jala un poco la carcasa. Se puede ayudar un poco con el desarmador plano. Se retira la cubierta superior de la carcasa. Una vez eso hecho, se observa el circuito electrónico que compone un computador. El siguiente paso para la limpieza es un pequeño desarme. Para eso es recomendable colocarse una pulsera antiestática, y conectarnos a una parte de la carcasa para lograr hacer tierra y así expulsar toda la electricidad estática que nosotros tengamos almacenada en nuestro cuerpo. El primer componente que retiraremos será el disco duro. Para retirar el disco duro, primero hay que hacer las desconexiones. Primero se empieza por desconectar el bus de datos. El bus de datos tiene un pequeño clip que hay que presionar para poder sacar el cable, de otra forma, si se trata de sacar por fuerza bruta, se puede llegar a dañar el disco duro. Y luego se desconecta la unidad de alimentación de la fuente ATX. Una vez hecho esto, se saca el soporte para el disco duro y se puede extraer. Esto nos dará un mayor espacio para hacer maniobras para la limpieza del computador. Después extraeremos la memoria RAM. La memoria RAM, en este caso, se encuentran dentro de dos bloques. Para extraerla simplemente presionamos uno de los lados, se abre y se retira la memoria RAM. Igual a la siguiente, se abren los clips y se puede retirar la memoria RAM. El siguiente será el ventilador. Para desconectar el ventilador, cabe notar que los tornillos del ventilador son por afuera de la carcasa, por lo tanto deben ser retirados antes de proceder a retirarlo. Una vez aflojado, se desconecta de la fuente de poder. Se termina de quitar los tornillos. Y se retira el ventilador. El siguiente paso
será retirar la motherboard o placa madre. Para eso, primero se desconectan todos los cables, como la entrada de la fuente de poder, el bus de datos con los periféricos externos, los periféricos externos de la parte frontal, y la desconexión de la energía de reserva. Una vez desconectados todos los cables, se procede a retirar los tornillos de la placa madre. Y una vez retirado todos los tornillos, se procede a retirar. Una vez desatornillada la placa madre, se sostienen los cables de los periféricos, se toma la placa madre y es retirada del CPU, de la carcasa, y se colocan en el espejo. Esto nos dejará la carcasa lista para su limpieza y los componentes también listos para su limpieza. Se empezará por limpiar la carcasa, el exterior de la carcasa. Para eso se tomará el paño y se limpiará el exterior de la carcasa. También la parte frontal, la parte lateral. La parte trasera. La parte frontal. Y lo más importante, la parte externa. Se puede utilizar el aire comprimido para limpiar de una forma más profunda. Con el broche se puede dar una finalización. También es importante limpiar los pines de los cables y el cable en sí. Ponemos la carcasa acá en horizontal. Y expulsamos el resto.
parte superior. Y listo, nuestra carcasa ha quedado limpia de forma interna. El siguiente paso será la limpieza de nuestro ventilador. Para eso se puede utilizar la brocha suave. Y el aire comprimido. Y listo, nuestro ventilador ha quedado limpio. El siguiente paso será limpiar la cubierta de nuestra carcasa, igual con la brocha suave. Pasamos por el circuito electrónico. Empezaremos por limpiar la parte externa del microprocesador. La parte trasera. Listo. El siguiente paso será limpiar la memoria RAM. Para eso utilizaré una brocha suave. Se limpiará. Una vez limpia, se colocará dentro de su ranura correspondiente. Limpiamos la otra memoria. El siguiente paso será limpiar nuestro disco duro, para eso con la brocha suave. Se limpia correctamente en cualquier parte. Se cubren todos los ángulos con la brocha y se tiene limpio. Una vez terminados de limpiar los componentes, se limpia el área de trabajo y se reensamblará la computadora. Se va a colocar con cuidado la motherboard. Se mueven los cables a un lado antes de colocarla y se revisa que la zona de periféricos de la motherboard corresponde con la zona de periféricos de la case o carcasa. Se busca no pisar ningún cable. Se puede llegar a crear un daño permanente dentro de los mismos y se coloca con cuidado y se hacen los ajustes necesarios. Se procura no ejercer demasiada fuerza. En caso de que sea necesario, se debe revisar el porqué. Se observa que los componentes están de acuerdo al que hizo carcasa. Se empieza por colocar los tornillos de la motherboard.
Se recomienda un destornillador imantado para facilitar su colocación. No se debe hacer un ajuste excesivo en los tornillos, ya que podría dañar por la presión ejercida. Pero el ajuste debe ser lo suficientemente firme como para mantener la motherboard en su lugar correspondiente. Se revisa que todo haya quedado correspondientemente. La motherboard está fija y el siguiente paso será la conexión del ventilador. El siguiente paso será conectar el ventilador. Cabe destacar que el cable del ventilador debe apuntar hacia adentro del queso carcasa. Se coloca el ventilador en su posición y se preajusta el tornillo de forma externa. Recordemos que este ventilador estaba sujetado por 2 tornillos. Una vez preajustado, ajusto el ventilador de forma completa. Sin utilizar fuerza excesiva. Recordemos que todos los ajustes deben de ser con delicadeza. La siguiente parte será conectar la fuente de alimentación ATX a nuestra motherboard. Para eso se revisan que sea el enlace de 20 pines, se coloca de forma adecuada y con firmeza se presiona hacia abajo. Se revisa que todos los pines estén en su lugar. En caso de ser necesario, se hace un reajuste. La siguiente parte será el enlace de datos. Revisamos que tiene una mueca que nos simboliza la forma de la conexión. Lo realizamos con gentileza y se ensarza en presión. ¿Listo? ¿Sí? La siguiente será la fuente de alimentación externa para evitar cortocircuitos. Simplemente se coloca y con un poco de presión queda. Se revisa que no se pueda retirar con facilidad. Igual los 20 pines no deben ser retirados con facilidad. Y el siguiente será conectar los periféricos. Se debe revisar que no todos los cables de nuestra fuente ATX serán conectados. Nos sirven para futuras expansiones o algunos otros módulos que sean necesarios de conectar. El siguiente paso será conectar el audio, el cable más largo. Se revisa cómo trabajan sus pines y se conectan de la forma adecuada.
Una vez conectado todo, simplemente es el ensamble del disco duro. Realizamos las muecas necesarias en nuestro ordenador. En nuestro caso, con alguna presión. Y se le coloca el tornillo de fijación. Con nuestro tornillo lo ensamblamos de forma delicada. Y quedó el ensamble listo. Por último, se le conecta una fuente de alimentación del ATX hacia el disco duro y un bus de datos. Y se conecta el bus de datos a la placa madre. Por último, se cierra el case por casa. Se busca que la silueta corresponda. Listo. Se le colocan los tornillos adecuados. Y se pone de forma vertical. Y eso sería la limpieza de nuestro CPU. Con eso se finaliza el mantenimiento. Gracias por su atención y esto fue todo. Yo, Gustavo Rivka, para la materia de arquitectura de computadoras 1. Gracias.